Queremos mostrar este titular porque vamos a hablar de una posibilidad que toma fuerza en la ciudadanía. Vamos a ver qué va a pasar en el Congreso lo antes posible. Dice, el gobierno confirma, irá al Tribunal Constitucional por tercer retiro de fondos AFP. La ciudadanía está esperando, muchísimas personas, millones de chilenos están esperando este tercer retiro. A ver qué me dice el diputado Jorge Alessandri. ¿Cuál es su postura? Si la puede reiterar acá en el programa, y qué opina de esta posibilidad de que el gobierno confirma entonces que va a llevar al TC este tercer retiro. Mi postura, Tonka, desde siempre ha sido que el gobierno tiene que llegar con dinero a las familias antes que la familia necesite sacar un 10%, el primero, el segundo o el tercero de la AFP. Ya no llegamos. Eso va a ser un tremendo daño en su pensión. Claro. Ahora, en este tercer retiro, ya quedan muchas menos personas con plata en la AFP. Sí, pues. Y además el gobierno ha ampliado unos beneficios, no solamente más plata, sino que le ha bajado los requisitos. Ayer fuimos a una reunión con el ministro Belolio y le pedimos algo muy simple que no se ha hecho hasta ahora, que le mande una carta a cada chileno que es potencial beneficiario, ya sea del IFE, del bono COVID, y le diga en esa carta cuántas cosas ha cobrado de las que tiene derecho y cuántas no ha cobrado. No le puedo creer, diputado, gente... ¿en serio? Pero es que esto es como una carta para el viejito Pascuero, porque, discúlpeme que lo interrumpa, pero me parece que ahora, más allá de todo lo que hemos hablado, de la focalización, de las dificultades que ha tenido la gente para que los bonos les lleguen, saber o no si tienen que ponerse en el ingreso familiar, no recuerdo cómo se llama la situación, del registro social de hogares. Registro social de hogares. Ahora usted me está diciendo que está invitando a la ciudadanía a que escriba una carta para que sea al revés. recibida. Al revés. El gobierno le va a escribir una carta a las personas. El gobierno les va a escribir una carta a las personas. Que el gobierno les informe que al revés. ¿Ya? Aquí no es viejito Pascuero, es realidad. Que el gobierno les diga cuáles son las cosas a las que tiene derecho y cuáles ha cobrado y cuáles no. Pero existe... Porque mucha gente por desconocimiento no ha postulado a tal o cual beneficio que está ahí disponible para él o los miembros de su familia. Pero les va a enviar una carta, o sea, tienen clarísimo dónde están cada una de las personas que necesitan los recursos. Es así, eso es lo que le estoy entendiendo, que ustedes a través del gobierno les van a enviar una carta a los que necesitan estos fondos. ¿Y por qué no mejor enviarles los fondos directamente? La carta tiene como objetivo decirle a las personas cuánto han cobrado de lo que tienen derecho y cuánto no. Evidentemente es una información para que ellos vayan y saquen los recursos que no han sacado de los beneficios estatales, para que ojalá el tercer 10% no sea necesario. El objetivo es informar, porque nosotros recorremos nuestros distritos y muchísima gente te dice, me llegó el primer IFE, pero el segundo no. Me llegó el tercero y el cuarto, pero no me ha llegado el quinto. Me llegó el bono COVID, pero no me ha llegado el otro. Pero esos IFE que no le llegaron, no le van a llegar ahora. O sea, sí, tomando sus palabras, a las familias que no le llegó el IFE del año pasado, recibieron lo que recibieron y ahora tendrían que optar a este IFE. Pero, ¿o no? ¿No es retroactivo? Perfectamente le podrían llegar si es que le faltó llenar el registro social de hogares, si es que por ejemplo, si tú quedaste cesante en octubre y no pusiste en el registro social de hogares que tienes ingreso cero, eso permite recalcular y ahora sí te tiene que llegar. Por lo tanto, Carla Rubilar lo ha explicado mucho esto en las radios, pero mucha gente todavía no sabe que si no actualiza su registro social de hogares, el Estado no tiene cómo saber si califica para ciertos beneficios o no. Y cuando digo carta, obviamente si me tomo puede sus ser palabras, mensaje de texto, si usted le dice que les manda la carta a las personas que sabe que necesitan y que no recibieron, o sea, el Estado sí tiene información. Sí, pero ¿para qué nos vamos a entrampar en eso? Entonces usted dice que no al tercer retiro y apoya al gobierno entonces a que vaya y lleve esto al Tribunal Constitucional, ¿sí? Para pasar al diputado Vidal también, para que quede bien claro, diputado Alessandri. Sí. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. El gobierno tiene que ir al Tribunal Constitucional. Diputado Vidal, ¿cuál es su visión al respecto? Quedo un poquito asombrado con la propuesta del diputado Alessandri. La verdad es que a mí, en general, y ustedes saben, no me gustan las caricaturas en política, pero yo creo que la gente que nos está viendo sabe perfectamente que lo que le falta no es recibir una carta. Sí. O sea, si hay alguien que sabe dónde le aprieta el zapato, es la ciudadanía.
y el gobierno es el que no comprende de verdad lo que está viviendo la gente. Entonces acá lo que falta no es que el gobierno le mande una carta a la gente, lo que falta es que el gobierno comprenda a la ciudadanía. Quiero hacer un pequeño aviso publicitario, pero justo lo hablabas como equipo antes del matinal. Vamos a tener hoy día publicado en las redes sociales mías, Pablo Vidal Diputado, en Instagram, Facebook y Twitter, información precisamente respecto de cómo optar a los beneficios y dónde se pueden encontrar todos los antecedentes para la gente que necesita esa información. Pero acá no es solo un problema de información. Acá al final lo que yo observo es todas las dificultades que se le han establecido a la gente para acceder a los beneficios. Yo usé una expresión otro día en otro programa que es más enredado que cachipún de pulpos, porque el problema es que se le está poniendo la carga de la prueba al ciudadano. El ciudadano, como tú muy bien decías, Tonka, recién, el gobierno sabe, el Estado sabe la situación del ciudadano y aún así estamos obligando a la gente a pero usted también es parte de esto. Yo sé, entiendo que usted usted indica es parte del Congreso, que es sí, otro poder del Estado. Pero el Congreso también tiene responsabilidad y sobre lo que se ha aprobado y sobre los beneficios que han llegado a la ciudadanía. ¿Cuál es la responsabilidad que asumen ustedes también como oposición de no llegar rápido a la ciudadanía y finalmente determinar que la única lo que la ciudadanía determina como lo que más les ha ayudado son sus propios recursos? Tonka, cuando hay que ser autocrítico y hay que reconocer errores, yo voy a ser siempre el primero en dar ese paso, pero yo te quiero contar datos objetivos. En abril del año pasado, y tengo el recuerdo perfecto porque yo fui el que me preocupé de la redacción y difusión de esa carta, solicitamos un ingreso universal de emergencia para toda la población y que en ese momento lo que vimos en el Congreso fue al ministro Briones, al ex ministro Briones y al ex ministro Sichel celebrando el bono de 65 lucas y a la, en ese momento, jefa de bancada de la del mismo partido, el diputado Alessandri, diciendo que ojalá no se le entregue más plata para que la gente lo tenga que vivir del Estado. Nosotros fuimos los que dijimos que los bonos, o sea, que el ingreso familiar de emergencia no se tuviera que postular, precisamente lo que ustedes dicen, sino que fuera una asignación automática y lo más universal posible. O sea, hemos estado permanentemente intentando pedirle al gobierno que reaccione a tiempo y de manera solvente y no lo ha hecho. Entonces, hemos estado permanentemente, discúlpame Pablo, pero déjame terminar la idea. Ok. Por favor, tú te encuentras al final con un problema práctico, Sergio. Al final el gobierno, que tiene el control del trámite legislativo por el poder que le da esta Constitución, te dice, bueno, apruébelo o rechazo. Y si tú lo rechazas, la gente se queda con nada. Entonces, por supuesto, nos vamos viendo obligados a ir avanzando. Pero ha sido insuficiente y lo hemos denunciado permanentemente. Pero no estoy de acuerdo, ¿sabes por qué? Porque tal cual como la bancada gobernante está dividida, también los vemos a ustedes aplaudiendo cuando se efectúa el segundo y el primer retiro, e incluso cuando pasa un escaño el tercero. Yo creo que tú no, pero hay muchos también en la oposición que se han cobijado con los recursos de cada uno de los afiliados, haciendo caricatura de que ellos logran algo para la gente, para la ciudadanía, e incluso se afanan de decir somos los que cuidamos al pueblo con este tipo de actitudes, y lo único que está ocurriendo es que el pueblo, la ciudadanía, los votantes se están quedando sin recursos. Entonces, también hay una situación aquí en que estamos tratando, estamos pensando, estamos intentando. ¿Por qué ha fallado la oposición en lograr que este bono universal se transforme en una realidad? Yo te diría dos cosas. Primero, algo que tú dices que es completamente cierto. La división en la oposición no nos permite hacer la fuerza suficiente para poder obligar al gobierno a tomar la conciencia que necesitamos que tome. Hay una división gravísima y profunda hoy día en la coalición gobernante, pero la de la oposición es escandalosa y tenemos que de alguna vez por todas entender que nuestro único deber es unirnos en pos de los intereses de la gente y no en las diferencias entre los partidos políticos. Por algo hoy día yo soy independiente porque precisamente creo lo que tú estás diciendo, Sergio. Creo que la unidad de la oposición se tiene que fundar en el interés ciudadano, y lo decía el día viernes cuando estuvimos acá en este mismo programa. Con los bonos, con los retiros de ahorros previsionales no hay nada que celebrar. Nada. Es una pésima noticia para nuestro país que esta termine siendo la única solución a la cual la gente ha tenido que acceder para poder paliar esta crisis. Es un error histórico que el que estamos cometiendo, pero lamentablemente es, como te decía recién, un callejón sin salida. Bueno, no solamente la oposición está dividida, la derecha está dividida justamente por el tercer retiro, pero queremos darle la voz a nuestros ciudadanos. Estamos en la calle, Vale está, no sé en qué comuna me comentas, Vale, para escuchar entonces a la ciudadanía y su opinión en la posibilidad del tercer retiro. Hola, Tonka, sí estoy en la comuna de La Cisterna, en una feria, y nos encontramos con la señora Violeta, porque tiene una opinión acerca del tercer retiro. Ella lo está esperando, ¿cierto, señora Violeta? Sí, pues lo estoy esperando como todas las personas que necesitamos el tercer retiro.
Yo recibo los bonos del gobierno y yo no trabajo. Trabajé un tiempo, pero me tuve que quedar en la casa porque no tenía que cuidar a mis niños. Entonces me quedé en la casa y tengo mis ahorros en la AFP. Y quiero que me den esa plata porque a mí me sirve para la casa, me sirve para los niños. Y recibo solamente del gobierno los 40.000 pesos que es el bono. Entonces uno con 40.000 pesos no va a comer todo el mes. O sea, más que uno si tiene hijos. ¿Cuántos hijos tiene usted? Tengo 2 hijos, que uno que está en el colegio y el otro que está estudiando, gracias a Dios. Pero con gran esfuerzo. Así que eso, pues, o sea, nosotros todos necesitamos ese el retiro de la platita y estamos topando en que el gobierno dé lo que hay. Dime, Tonka, te escucho. No, Ahí le va a justamente preguntar algo. que se quede la señora Violeta, porque entre que conversemos con la señora Violeta y nuestros invitados, esa es la idea. Diputado Alessandri, claro, las ayudas han llegado, pero lo que se repite, no solamente con la señora Violeta, sino que con muchísimas personas que hemos entrevistado, es que es insuficiente y esperan su tercer retiro. ¿Cómo responde usted frente a eso? ¿Cómo está, señora Violeta? En realidad lo que yo creo que las personas esperan es ayuda en dinero, más allá que se llame tercer retiro o no. Lo que nosotros quisiéramos es que esas lucas les llegaran de otros bonos, de otros fondos del gobierno, pero no le está llegando con su propia plata. Pero en este caso no le está Porque llegando y lo que le llega no es suficiente. Entonces, ¿cómo responde frente a esta disyuntiva? Ahora, no sé si ha postulado al IFE, dijo que solo le había llegado el bono de los 40.000. Si tiene 2 niños que viven con ella, son 3 personas y el IFE significan 300.000 pesos para ese hogar. Si están el 80% más vulnerable de Chile, entonces... Pregúntale a la señora Violeta. Que postule a eso. A ver qué dice la señora Violeta. A ver, mire, lo que pasa es que yo recibo el IFE, pero del IFE estamos dentro de lo que es la ficha de protección social. Hay 5 personas y mientras más personas haya, el IFE baja. Por lo tanto, nosotros recibimos 186.000 pesos para 5 personas y eso es un equivalente de 37.000 pesos por cada persona. Entonces, ¿de qué estamos hablando? O sea, si ustedes están diciendo que el gobierno está dando una plata, pero mientras más integrantes tenga la familia, más baja el bono. Si ese es el cuento. La matemática acá siempre es a perdedor. Diputado, ¿qué se gana con llevar esto al Tribunal Constitucional? Por un lado, que se respete la Constitución, pero lo más importante, que el gobierno, a mi juicio, se ve forzado a llegar a las personas con otro tipo de dinero, con dineros fiscales, estatales, y que no se rompan los ahorros o no se saquen los ahorros de las personas. Si esto choca con el Tribunal Constitucional, el gobierno tiene más presión aún para entender que tiene que ampliar los beneficios. Y respecto al IFE, tiene razón la señora, que es por cabeza, pero no se va reduciendo. Es 100.000 pesos por integrante del hogar, hasta 5 personas, y yo feliz. No es así, no es así. La escuchamos, Violeta. Vamos a llegar a una ficha de cómo se postula. Pero es que lo que pasa es que sí, pero es que yo lo postulo, eso se postula vía online. Yo todos los meses tengo que postular para que esa plata me llegue a mí. Pero resulta de que, como le estoy diciendo, mientras más integrantes tenga la familia, más va bajando el bono. O sea, ¿de qué estamos hablando? Yo le estoy diciendo esto porque yo lo estoy viviendo. Claro. Usted no creo que esté recibiendo el IFE, así que por eso le estoy diciendo. El IFE, mientras más gente esté, más baja, la cantidad es menor. Entonces, ¿de qué me está hablando? El diputado Vidal creo que quería decir algo. Es llegar... Sí, lo que pasa es... Perdón, señora Violeta, no la quiero interrumpir. Sí, diputado Vidal, adelante para que le hable a la señora Violeta. Perdón, es que interrumpí a la señora Violeta sin querer. Por favor, coméntele a la señora Violeta lo que quería decir, diputado Vidal. Sí, adelante. Es que lo que yo quería comentar es lo siguiente. Mira, hay una cuestión que yo simplemente no logro comprender por parte de los parlamentarios de gobierno. Ellos son se supone, grandes defensores de la libertad en Chile. Ellos son con el modelo de desarrollo que tenemos en nuestro país, defendieron, por ejemplo, el que los dineros de la AFP fueran a través de un sistema de capitalización individual, donde cada uno se rasca con sus propias uñas, y no con un sistema mixto, solidario, donde entre todos nos ayudamos. Y resulta que ahora que los retiros se transforman en una forma en que las personas ocupan libremente, libertad, las que consideran que lo necesitan, pudieran retirar, y las que no lo retiran, se ponen defensores del Estado. Ahora, no sean inconsecuentes. Si ustedes son los que vendieron el humo de que estas plata eran de la gente, bueno, estamos en la crisis más grande del último siglo. Dejemos que la gente decida, confiemos en la inteligencia de la señora Violeta. Yo confío en ella. ¿Qué pasa si, bueno,
el tercer retiro va al Tribunal Constitucional y no va, no es posible, no es una realidad. La señora Violeta, como tantos otros chilenos, sigue tratando de sobrevivir mes a mes con lo que ella nos está contando, con su experiencia personal, no la alcanza, las ayudas son insuficientes. ¿Qué hacer? O sea, lo que nosotros esperamos es que el Estado de verdad se ponga las pilas, pero yo tengo la impresión de que el tercer retiro va a ocurrir igual. Recordemos que con el primer retiro el gobierno hizo la misma amenaza. Con el segundo retiro, al final, el proyecto que se aprobó fue una iniciativa firmada por el propio presidente Piñera. Hoy día el gobierno está intentando evitar que esto avance, pero la verdad es que los votos de los parlamentarios de RN e incluso de la UDI ya están comprometidos. En cuanto esto llegue a la sala, se va a aprobar. Es un hecho, no sabemos si va a ser en 1, 2, 3, 4 semanas, pero ya está escrita esta historia, ya la vimos, ya la hemos vivido antes. Ok, si es que, y quiero volver entonces con el diputado Alessandri. Ah, no, por favor, Violeta, díganos qué es lo que usted quiere comentar. Sí, lo que pasa es que me gustaría decir una cosita. Con respecto al bono que se quiere dar ahora, que no sé si estará ya ok, el cuento del bono que está dando el señor Piñera, que eso es, supongamos, o sea, es para la gente que tiene bajo, o sea, sobre los 400 o bajo los 400.000 pesos, que se le va a dar un bono de 500.000 pesos, pero a las personas que ya dejamos de trabajar, ese bono no nos va a corresponder. Entonces, ¿qué hacemos ahí nosotros? ¿Esperamos a que de nuevo el señor Piñera diga, no sé, otro bonito para la gente que no está trabajando, que tuvo que quedarse en la casa cuidando a los hijos? ¿Qué va a pasar en eso? A ver, porque él está dando ese dinero a la gente que está trabajando, que está sin pega y no sé, pues y tiene bajo ingreso. Pero los que no estamos trabajando, tenemos que quedarnos en la casa cuidando a nuestros hijos. ¿Qué va a pasar con eso? ¿De dónde vamos a sacar esa plata? O sea, tenemos que seguir conformándonos con el bono IFE. Diputado Alessandri. Entonces, ¿qué va a pasar? Ese es el problema. Efectivamente, tiene ese problema las personas que dejaron de trabajar, como la señora Violeta, y también los informales. Y nos dimos cuenta que en nuestro país más de la mitad de los trabajadores recibe parte o todos sus ingresos informales. Entonces, cuando el gobierno te dice, ven a probarme que tus ingresos bajaron, antes eran un 30, ahora en un 10%, no tienes cómo probarlo porque pituteabas en un trabajo informal. Entonces, no solo son los que dejaron de trabajar como la señora Violeta, sino que también una inmensa cantidad de gente que trabaja en negro, en la economía informal, y esos están teniendo solamente acceso al IFE y no se les hace suficiente porque quedan fuera de clase media y del préstamo clase media. Que estamos en pandemia, estamos en cuarentena, se le dice a todo Chile, en este caso la gran mayoría del país, quédate en casa. Hay un 25% o más de personas, de trabajadores informales que no pueden quedarse en casa. O sea, no hay que olvidar la circunstancia en la que estamos, en la gravedad en la que estamos. Y yo lo conversábamos ayer con el subsecretario, decía, claro, quédate en casa, se aprobaron el bono, se aprobó el nuevo IFE, pero esos beneficios, ¿sabe cuándo llegan, diputados? Llegan a final de mes, o sea, quédate casa todo abril y la plata te llega a final de mes. ¿Qué me dicen al respecto? Yo creo, Tonka, que tú das en el clavo. Esta no es solo una crisis económica, sino que estas medidas no solo buscan entregarle un soporte económico a las familias, sino que sobre todo buscan que se puedan quedar en la casa. Si por algo la gente sigue saliendo a la calle a buscar los recursos, sobre todo la gente del empleo informal, la gente a la que está... hay mucha gente que vive el día o que junta las luquitas con suerte para la semana. A esas personas no les alcanza con un IFE que llega solo a fin de mes. Y que es una doble crisis sanitaria y económica. Por eso es que las medidas tienen que ser mucho más potentes. Ya, pongámonos en una situación entonces. De acuerdo a lo que dice la UDI en este caso, que van a acudir al Tribunal Constitucional. Dejemos entonces fuera el tercer retiro. ¿Cómo regeneramos no es más la UDI recursos? La que acude, el gobierno se acciona. Bueno, el gobierno apoyado por la UDI en este caso. Si es que no vamos a meter la mano entonces en los recursos de la gente, ¿de dónde sacamos más recursos? El Fondo Monetario Internacional, el FMI, que es un organismo que todos conocen, que es muy respetable, que no es un organismo que represente a las fuerzas de izquierda en el mundo, sino muy por el contrario, representa el movimiento de capitales en el planeta, señala que sería bastante positivo que los que hayan generado recursos en este último año pongan a disposición parte de eso para paliar los problemas que no solo en Chile existen, sino en gran parte del planeta. Se ha hablado del impuesto a los súper ricos, hay un tema también con las exenciones tributarias. Todos esos procesos han sido frenados desde el mundo político. Señor Alessandri, ¿qué de aquello se puede operar? ¿Cuál de esas alternativas, si es que no vamos a ir a meter las manos al tercer retiro?
hicimos una propuesta muy rápida, muy simple, que era hacer un retiro del fondo de cesantía. Todas las personas que han tenido desde el 2005, pero desde el esa gobierno sigue de siendo Lagos, plata, que inventó perdón, esto. esa sigue siendo plata del trabajador. Acá el punto que le está planteando Sergio no es plata del trabajador, ya sea del fondo de cesantía o de los recursos que están en la AFP. Quedarían otros que van a poner sobre la mesa si no tenemos tercer retiro. La pregunta queda planteada, la respuesta de los diputados a la vuelta a la pausa y contarles que Amaro está en la calle, estamos escuchando a la ciudadanía. Bienvenidos, cada uno cuenta. Ya volvemos. Sigue